Seminario de hoy vamos a ver algunas de las personalidades tóxicas más comunes. Hay más, pero vamos a ver las más comunes. Son varias igual las que les preparé, pero existen más, eso sépanlo, que no son solo las únicas que, que tenemos, ¿no? Pero antes de empezar, vamos a definir qué es una personalidad tóxica. Para ustedes, ¿qué es una personalidad tóxica? Cualquiera chico puede prender el micrófono. Alguien conflictivo que decimos en México, siempre ve el negrito en el arroz. Puede Ujú. estar todo bien, pero nada más ver. Entonces hace daño a las personas con actitudes. Bien, se entrecorta un poquito, pero lo que estás diciendo está perfecto. ¿Alguien? Tenemos personalidades tóxicas que saben y otras que no. Muy bien, muy bien. Hay veces que es una conducta que ya está incorporada en esa persona que ni siquiera la logra identificar, pero sí daña y altera el ambiente en el cual está frecuente, donde frecuenta, ¿no? Muy bien, efectivamente, no siempre es consciente el sujeto de esa característica. Vamos a darle una definición, ¿bien? Las personalidades tóxicas, se dice que esas personas absorben nuestro tiempo, nuestra energía. Y muchas veces, como bien lo decía la compañera recién, ellos no son conscientes de ese impacto negativo que estas personas tienen, ¿no? Y vamos a diferenciar personalidades tóxicas con antisociales. O sea, no estamos hablando de psicópatas, no estamos hablando de sociópatas, no estamos hablando de sádicos, donde ahí sí hay un mayor grado de conciencia de dañar al otro, ¿no? Sino características de la personalidad de ciertos individuos que se sobresaltan, que se potencian y generan un malestar en el ambiente, generan conflictos, generan malestar, generan estrés. Y pueden ser las personas con las que convivimos, pueden ser parejas, pueden ser familiares, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser compañeros de estudios, ¿no? Un estudio en el 2018 en la Universidad de Friedrich-Schiller, en Alemania, se demostró cómo influyen las personalidades tóxicas o las personas tóxicas en el bienestar de los individuos que están a su alrededor. En esta investigación se encontró que la exposición a los estímulos que causan estrés o emociones negativas, o sea, los que generan estos individuos, provocan que los que están alrededor de esa persona sufran de estrés y de un estrés negativo, no un eurestrés que potencia, que hace que tener ganas de mejorar, no, 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 un estrés negativo, cansador, ¿no? El hecho de estar frente a estas personas un par de días, ¿no? Sobre todo imagínense una persona con la que convivimos, por ahí cuando es un familiar lejano o compañeros de trabajo que no necesariamente son de nuestra misma área, por ahí podemos evitarlos. Pero cuando estas personalidades tóxicas están a nuestro alrededor de manera constante, vamos a ver que empiezan a afectar las neuronas que están en el hipocampo, que es la parte central de nuestro cerebro, está en el centro de nuestro cerebro, y empieza a afectar a nuestro razonamiento, a nuestra memoria, ¿no? Empezamos a olvidarnos cosas, estamos en constante estado de alerta, ¿no? Muchas veces estas personas nos generan tristeza, cansancio, ansiedad. A veces lo vemos a corto plazo, cuando empezamos a estar como, nos cuesta dormir o no nos cuesta quitarnos las ideas que por ahí estas personas nos generan. O, porque también, ahora vamos a ver un par de ellas, no necesariamente son violentas, a veces eh, su característica es la envidia o la manipulación, ¿no? Y nos quedamos pensando y empieza a afectarnos en nuestro sueño, en nuestro cotidiano, ¿no? Ahora, ¿estas personas pueden cambiar o no? ¿Qué les parece a ustedes? Antes de leerlo, cualquier cosa que quieran compartir. Toda conducta se puede modificar. Si hay que.
voluntad. Ahí va, que es justamente lo que dice en pantalla. Estas personalidades tóxicas se pueden modificar, desde ya que sí, porque no estamos hablando, como decía recién, de psicópatas, ¿no? O de paranoicos, o de personas que tienen un trastorno emocional o cognitivo, o ya entramos en el trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Estamos hablando de personas comunes y corrientes. Es más, capaz que en alguna de nuestras actitudes también podemos ser tóxicos para otros, ¿no? Muchas madres por ahí en pos de cuidar a sus hijos los sobreprotegen y lo hacen desde el afecto, pero el niño o el adolescente lo siente como una sobreprotección o como un malestar, ¿no? Entonces, es posible, pero necesitamos esto que dijo la compañera, voluntad, tener ganas de, ¿no? Entonces, en muchas veces estas conductas que tienen ciertas personas se las podemos plantear, en algunos casos sí, en algunos casos no. Y si la persona hace un proceso interno donde dice, ok, esto está molestando, esto está dañando, esto está haciendo que las personas a mi alrededor se alejen, em, y eso le genera un malestar, puede llegar a cambiar la conducta, ¿no? Pero es necesario justamente que haya un interés, haya una iniciativa, haya una búsqueda por parte de la persona que padece. Igual, padece. Por ahí no lo siente como un padecimiento, pero le genera que a su alrededor haya malestar, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos identificar, después vamos a ver cada una de estas personalidades, pero cómo a nivel general, cómo podemos identificar a personas que en nuestra vida están siendo tóxicas? ¿Quién puede por favor leer la pantalla? Yo la leo. Hola, Ah, perfecto. Laura, dale. Existen diferentes señales para detectar una personalidad tóxica. Son las siguientes. Te hace perder la estabilidad. Su presencia tiene un fuerte impacto negativo en tu autoestima. Te culpa a ti cuando él es el culpable. Sientes miedo y malestar cuando estás cerca de esa persona. No puedes estar relajado y calmado en su presencia. Estás a la defensiva cuando se acerca. Te hago una pregunta, Laura. ¿Has estado cerca de una persona que te ha generado esto en tu vida personal? No me hace falta que me digas quién, ni indagar Sí, mucho en eso, ¿no? Pero sí, estos sentimientos, ¿los has notado en vos? sí. Habitualmente y sobre todo ahora en lo laboral. Claro, claro. Bueno, los victimarios de moving, ¿no? La sobreexigencia laboral, el burnout, son todas cosas que vamos a ver en el ambiente laboral y generalmente provienen de este tipo de personas, efectivamente. Bien, en ese caso, ¿no? ¿Cómo manejas la situación? ¿No? Cuando es algo laboral que por ahí uno no puede manejar o no puede alejarse o tiene que tomar ciertos recaudos. Eh, Trato en lo posible de no estar en el mismo ámbito, Claro. en el mismo lugar. Eh, mm, Últimamente lo que me genera es que em, me paro y como que yo soy muy tranquila en responder, o sea, no es que Ujú. me pongo No te hace perder por agresiva. suerte la estabilidad, digamos. Dentro de estos Claro, ítems no has claro. logrado llegar a ese A estado. eso, Claro. no, pero bueno, pero trato en lo posible de no estar en un ámbito donde esté solamente con esa persona. Tal cual, el malestar es así, ¿no? Digamos, estás en la Claro, misma habitación y ya empiezan a surgir esas. Y te hago sí. una última pregunta. ¿Vos crees que esa persona es consciente de esa actitud o no? Que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que hay A- algunos que sí se dan cuenta y otros que no. Algunas personas sí y otras no. Ok, bien. Excelente. Esto que dice la compañera, y muchísimas gracias Laura por compartirlo, es esas sensaciones que nos generan, ¿no? El estar en la misma habitación con esa persona y sentirnos incómodos, ¿no? Por ahí estamos re felices, venimos bien de nuestra casa, venimos y nos cruzamos con esa persona en el ámbito laboral y ya empezamos a estar incómodos. Y por ahí no identificamos el cómo, ¿no? El cómo poder subsanar ciertas situaciones, porque por ahí en otros vínculos nos podemos alejar. En el ámbito laboral es mucho más complejo y complicado, sobre todo en la situación del país, en las situaciones personales de cada uno, ¿no? Digamos, ¿no? No es tan fácil. Yo he escuchado personas que dicen, bueno, ándate de ese lugar. Y a veces no es tan sencillo, a veces también es sobreponerse a eso, pero lo bueno es identificar que esa persona es la que está mal.
¿no? Esa persona es la que está tirando de ese hilo o tiene esas conductas o esas frases o esas cosas que me están haciendo malestar a mí. Eso es extremadamente importante para poder reducir el impacto en nuestra autoestima, ¿no? Porque a veces es un bombardeo tal de estas personas que en un momento ya empezamos a pensar que tal vez nosotros somos el problema, ¿no? Entonces, está bueno poder identificarlo, ya sea desde la escritura, o ya sea desde las conductas, ya sea desde sus palabras, ¿no? Identificar que el malestar está en el otro, ¿no? Y que no somos nosotros los que estamos en ese momento actuando mal. Eso no quiere decir que seamos perfectos, pero por lo menos que esa actitud que me está generando un malestar, una tristeza, un estrés, no proviene de mí. Bien. Vamos a empezar con la primera de las... Este seminario es extremadamente puntual. ¿Cómo se va a desenvolver? Vamos a ver la personalidad, cuál es el aspecto que está destacado, lo vamos a definir bien. Vamos a ver los indicadores gráficos y vamos a ver ejemplos. Cuando veamos los indicadores gráficos, les pido que se acuerden de uno o dos de los que están en pantalla para que después los visualicemos en los ejemplos. Bien, vamos con la primera personalidad tóxica. ¿Alguien de esta aula conoce una persona que sea totalmente soberbia? Mi directora. Bien, vamos a jugar a no dar nombres esta vez, ¿no? Pero vamos a decir una directora X. Perfecto, hazme un favor, Miriam, ¿puedes leer la definición? Sí, personas tóxicas soberbias. Una persona soberbia se posiciona ante el otro desde una expectativa de superioridad que rompe con el equilibrio propio de las relaciones. La persona no concede el mismo nivel de importancia al otro en el seno de ese vínculo en el que se deposita. Espera que veo, me acerco bien en el que deposita. Expectativas de elogio y reconocimiento frecuente. El ego de este tipo de persona tóxica llena tanto espacio en este contexto interpersonal que no deja que la relación fluya, porque el otro tiene dificultades para encontrar su voz en esta amistad. Excelente. La soberbia Exactamente. parte de dónde, ¿no? De que mi opinión, mi estructura, mi forma de pensar, mi forma de ver el mundo es superior a la tuya, ¿no? Esto obviamente que no permite una retroalimentación ni desde lo comunicativo, ni desde el accionar, ¿no? Esto de poder intercambiar ideas, intercambiar planes. Evidentemente son sumamente difíciles para poder trabajar a la par de ellas, ¿no? Extremadamente complejo, ¿no? Y estas personas creen, esto ya es opinión personal, ¿no? Pero ¿qué creen? Que este rasgo de personalidad tóxica es fácilmente identificable para la persona o no. Yo creo que sí, que el Ujú, soberbio se da cuenta ujú. de que es como la frase que dicen yoito pata corta, yoito, sé que se lo saben todo. Ok, pero ¿sabes cuál es o sea, yo creo que sí, que hay personas soberbias que sí lo saben, pero hay otras que están tan seguras de que no tienen un defecto, ¿no? Hay que ver también que ahora lo vamos a ver desde lo escritural, ¿no? Cuán desproporcionado en más están esas ampas, ¿no? O esas mayúsculas. Si es algo que está levemente desproporcionado, eso nos va a ayudar a identificar que probablemente identifica esa característica, como dice Laura. Cuando esa desproporción en mayúsculas y en ampas es exagerada y supera 4 a 5 veces la zona media, es poco probable que identifique esta característica como negativa. La tiene sumamente incorporado a su ser y a la estructuración de sus tres esferas más importantes, ¿no? El pensamiento, el accionar y la emoción. ¿Bien? Excelente. Vamos con las características. Las características principales son escritura sobrealzada e inflada, sobre todo en mayúscula y firma. Bien, como es algo que afecta la esencia del individuo, no solamente sus relaciones interpersonales, también lo vamos a ver en la firma este rasgo, ¿no? Porque si hay otras personalidades tóxicas que nos vamos a focalizar solo en la escritura, porque esa característica cuando él está en la intimidad no le afecta, entonces la firma no tiene rasgos de esa característica. Pero si esa característica afecta a
la sociedad en su conjunto y asimismo, ¿no? Porque para que su estructura psíquica se base solo en sus pensamientos, también vamos a ver rasgos en la firma. Bien. Cuando no encontremos rasgos en la firma, cuando estemos hablando de personas soberbias, lo que va a ocurrir es que esa imagen que dan está por debajo de un complejo de inferioridad, ¿no? O sea que si los rasgos asociados a soberbia solo lo encontramos en el texto, es muy probable que sea un mecanismo de defensa lo que está usando el sujeto de, al sentirse menos, mostrarse de esa manera soberbia. Ahora, cuando los rasgos estos los tenemos tanto, bien, justo voy a hacer un comentario de eso y al final, ahí digo lo que está en el chat. ¿Dónde es? A ver. Ah, bien, si está solo en si está en la firma y en el texto, quiere decir que eso lo piensa realmente. O sea, es parte de su esencia, pero prima, ¿no? Su materia de base. Con respecto en el chat, preguntaban si había bibliografía específica. Al final de la presentación van a tener rasgos. Van a tener libros y páginas de internet para profundizar en los conceptos de personalidades tóxicas. Y uno de los que justamente se nombraron en el chat, que era esta Mateas, se va a tomar esta como bibliografía. Y además van a tener un apartado más que dice bibliografía grafológica, que son de dónde han salido estos rasgos gráficos que ustedes van a tener en la presentación. Así que sí, ustedes recuerden que yo jamás voy a querer que ustedes digan Pablo de Academia Bells lo dijo, sino que tengan herramientas de, bueno, a ver de qué libro salió, de qué autores lo trabajaron, para poder tenerlos a mano. Bien. Así que sí, al final de la charla, del seminario, van a tener bibliografía teórica y bibliografía grafológica. Bien, ya eligieron dos rasgos. Elijan dos rasgos para acordarse. El que se pueda acordar más, bueno, genial. Y el que los anotó a todos, bueno, también genial. Igual después van a tener la presentación. Bien, pero vamos a ver algunos escritos. ¿Cuáles de los rasgos que se acuerdan que de recién ven en estos tres escritos? La desproporción Bien, en este hay y la desproporción, de desproporción, desproporción y desproporción. las Excelente. mayúsculas Bien, las mayúsculas, tanto abajo. acá, 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 acá y acá. Muy bien. Finales largos, en Finales orgullo y largos. religión. Exacto, acá, acá. En la firma, fíjense también acá, en este gesto final innecesario de acá. Excelente. ¿Cuál más? ¿Vuelvo? Los puntos, pero Tenemos grande o muy grande, marcadamente creciente, desproporcionada, finales largos, gestos tipo puntas y abreacción abierta a la derecha por esta comunicación. Disculpame, Sí, sí, que yo igual no mucho no puedo hablar, porque llegué un poquito tarde. ¿no? El gesto tipo puntas no entiendo yo qué es. La punta, de hecho, la punta está muy relacionada con la agresividad verbal y con esto de la ironía, del del chiste, del lacerado, menosprecio, exacto, del acerado, ¿no? el lacerado. Ah, Exacto, igual que la yo apertura. pensé, ¿sabe? Por eso yo dije puntos. Interpreté mal, pensé que era Puntas, puntos. claro, no, Ya, puntas. las puntas. Sí, El claro. lacerado, bueno. Y fíjense que se relacionan los tres en realidad. Los tres últimos están estrechamente relacionados, ¿no? Esto que yo pienso, de que yo soy superior a vos, te lo voy a entregar y te lo voy a decir. Te lo voy a decir con ironía, con chiste, con menosprecio. Y esa capacidad de decirlo y no solamente que quede en nuestra cabeza, porque por ahí pasa, ¿no? Que uno dice algo que por ahí está equivocado, que por ahí no lo sabe, que por ahí algo, ¿no? Y en nuestra cabeza hay un, mira cómo piensa eso, ¿no? Y por ahí después le explicamos lo que pensamos o no. Esa capacidad de poder guardarme ese comentario o poder transformarlo para que no le afecte al otro, no se ve reflejado en que esté abierta a la derecha. Como está abierto a la derecha, lo va a decir, sin freno, sin filtro. Entonces justamente se van a cumplir estas tres cosas, el decirlo de manera irónica, el decirlo de manera hiriente, decirlo de manera menospreciando al otro, con capacidad comunicativa, porque la persona sabe hablar, sabe expresarse, sabe que lo que está diciendo está mal, y entregándolo al otro con impulso, con agresión, sabiendo que al otro le puede llegar a doler o molestar. ¿Ahí quedó, Moni?
Sí, gracias. ¿Vos cómo estás con la cámara, Mónica? Si cuando yo te pregunte algo me levantás el dedo y yo voy a saber que entendiste, porque te estaba justo por preparar el mate. Mm, yo estoy igual, es más, les voy a mostrar. A ver. Hace calor, pero estoy con el mate. Bueno, bien, ¿ya se acuerdan algunos de estos? Vamos de vuelta con los ejemplos. Hacia la derecha, bien, óvalos. En este caso, vamos a ver si tenemos óvalos abiertos. No, están todos cerrados en este caso. Escritura, bueno, desproporcionada, desde ya que sí, trazos finales largos encontramos en los tres, ¿no? Las Las firmas mayúsculas. también, las mayúsculas infladas y grandes, excelente. Bien, recuerden que... Escritura muy marcada. ¿Cómo? Escritura muy marcada, puede ser. Sí, a ver, dentro de estas, marcadamente creciente. De hecho, creo que hay una sola que es creciente, que ahora la vamos a ver. Esta, la de Ángels. Acuérdense que para creciente decreciente usamos solo la zona media y en este caso es creciente. Sí, sí. Orgullo habría que medirlo. Bien. Pero particularmente en estas personas lo que se ve es esto de el mostrarse superior, porque están todas las mayúsculas desproporcionadas e infladas. Y en los tres se caracterizan los pensamientos de tipo soberbios, porque las AMPAs y están totalmente desproporcionadas en todas. También hay una sobrevaloración de sí mismo, porque fíjense, la M de Matilde tiene el primer monte sumamente exagerado, digamos, que es donde se encuentra el yo. Bien, perfecto. Bueno, ¿quedó alguna duda, algo que quieran compartir con respecto a lo que son personalidades de tipo soberbias? Recuerden que yo siempre cuando pregunte me refiero a algún rasgo gráfico, al por qué está ahí o cómo se visualiza. Bien. Vamos con las personalidades envidiosas. ¿Quién ha tenido una persona, amiga, familiar, vecina que ha sido sumamente envidiosa consigo mismo, con ustedes? ¿Mónica? Es que yo no me doy cuenta cuando una persona es envidiosa. Me parece como que es como que me tira abajo. Ah, esa No después, esa mira, después sé la qué vamos a pasa. ver al final. Una de las últimas son esas personas que son negativistas y pesimistas. Esa la vamos a ver también. Acá habla de que cada vez que vos tengas un logro te van a o buscar que, bueno, pero pensá tal cosa, o no es tan bueno, o mira que yo hice eso en menos del tiempo que vos, digamos, ¿no? Siempre está ahí la crítica y el menosprecio de ese logro o eso que ha obtenido la persona, que de fondo la persona lo quiere también, ¿no? Ahí viene la envidia. ¿Vean? Mónica, ¿me haces el favor de leer lo teórico, porfa? Sí. Tu experiencia repetida en torno a aquellas situaciones que han despertado sus celos y su envidia pueden hacer que evites tocar ciertos temas de conversación y mostrar tu alegría por ciertos objetivos, porque su respuesta es la manifestación de alguien que no se alegra con aquello que te ocurre. Ujú. Sin embargo, las personas tóxicas envidiosas no reconocen su envidia de forma explícita, sino que sus mensajes están disfrazados en la forma de la ironía o comentarios que no parten de la empatía. Excelente. Bien. Eso de dejar de contar ciertas cosas, ¿no? Eh, el logro que tuvimos en el trabajo, el logro que tuvimos académico. Hay personas que no se las queremos contar o porque nos da la sensación que les va a molestar o que van a darnos un comentario negativo. Entonces empezamos a cuidarnos qué decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos. Evitamos estar felices cerca de ellas, ¿no? Por el miedo de que al vernos felices nos ataquen. Bien. En cuanto a la escritura, tiene un factor en común con el punto anterior, que es escritura sobrealzada, por el hecho de la sobrevaloración de las propias necesidades, ¿no? Ese sentimiento de que me hace sentir incómodo a mí, no poder frenarlo y tener que hacer sentir al otro incómodo, ¿no? Jambas estrechas, jambas angulosas, escritura apretada, contenida, regresiva, ¿no? De ahí también ahí hay un factor de egoísmo, ¿no? Que después lo vamos a ver a las personalidades egoístas también en profundidad. Anomalías en el orden, ¿no? En esto de saber distribuir los tiempos míos y de los demás, los espacios míos y los demás. ¿Cuándo tengo que dar un comentario? ¿Cuándo no? Eh,
Para que exista envidia, tiene que haber un sentimiento de vacío y de tristeza interno con respecto a la reacción que me puede generar la alegría y la felicidad del otro. O sea, de base hay una incomodidad con la propia existencia, con la propia esencia, ¿no? Las personas envidiosas en general no disfrutan de sus propios logros, ¿no? Por eso también esa constante de menospreciar los logros del otro. La energía no fluye, ni la energía emocional, ni la energía laboral, no fluyen. Entonces vamos a tener una escritura sucia, ¿no? Muchas veces no son realistas las cosas que dice, y eso lo vamos a ver en escrituras. Ahí volvió, ¿me escuchan bien? Sí, 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 sí. ahora sí. Se reinició solo para mejorar la señal. Ahí la ven bien a la presentación y a mí. Sí, bárbaro. Excelente, fue solo un susto. Bien. A ver si yo ya mejoré la... Ahí está, ahora sí tengo mejor señal. Bien, en esto muchas veces las personas envidiosas no son realistas con las frases y las cosas que dicen, ¿no? Y vamos a encontrar o letras suspendidas, o sea que dentro de una palabra estén por encima de las que están alrededor, o directamente palabras que están por encima de otras palabras a su alrededor, ¿no? Esto analizando una carta sin renglones. Si tuviera renglones la escritura es mucho más fácil, la escritura suspendida es aquella que no toca el renglón, ¿no? Pero dentro de una muestra gráfica donde no existan renglones pautados, lo vamos a anotar así, a las letras suspendidas y a las palabras suspendidas. Y con respecto a la M y a la N, vamos a encontrar tanto las mayúsculas y las minúsculas van a tener los montes desiguales, esta inconstancia en la propia autoestima en comparación de los demás, ¿no? Entonces va a ser muy fluctuante su autoimagen. Muchas veces esa imagen se va a mejorar cuando logre dañar al otro o cuando el otro no logre eso que quería, digamos, ¿no? Ese tipo de pensamiento vamos a encontrar en estas personas. ¿Bien? Elijan a algunos para acordarse o anoten a algunos. Y ahora vamos a ver qué es lo que encontramos en las muestras de escritura. Bien. Vamos. Igual si hace falta, después me vuelvo. Bueno, ¿cuáles prenden el micrófono? Inhibida, ¿qué sería? Lenta, óvalos estrechos y los trazos finales cortos o ausentes. Esa sería una escritura inhibida. No le aporta al medio nada, no le entrega nada positivo al medio, está constreñido en su parte emocional, hay malestar en su propia esencia. Ese sería el significado también del gesto gráfico. ¿Qué indicadores observan en estas escrituras? En el texto de la izquierda puede ser que haya jambas angulosas. El de la izquierda, sí. Ese, La primera está en sí, ángulo, las últimas están en ángulos también. Esta Y y esta G. Sí, bien. efectivamente. Muy bien. Está invadiendo también. Ahí podrías, lo que acabas de decir es aplicable a las tres, efectivamente, los tres invaden, pero es típico del envidioso, ¿no? Meterse en la vida ajena, meterse en las felicidades, meterse en las fiestas, ¿no? O en esos momentos de tranquilidad, efectivamente, Miriam. Muy bien. ¿Qué más? Mayúsculas desligadas. Muy bien, esta de acá está desligada, esta de acá Está está de abajo desligada, en este otro texto también, también. efectivamente. Ujú, muy bien. ¿Cuál de las tres le Y parece que tenga presión sucia? Que era uno de los indicadores de que decía escritura sucia. De arriba a la derecha, Efectivamente, vemos óvalos cegados, descargas de tinta, pastosidades. Muy bien. siempre sacamos que no haya alguna patología antes, ¿no? Sí y no. De que haya una patología a veces potencia las personalidades tóxicas. No me quise meter de lleno con, por Ah, ejemplo, no quise tocar personalidades límites entre lo patológico y la personalidad, ah, porque la hipocondría, por ejemplo,
hay un trasfondo psicológico y hay una patología donde el sujeto cree que tiene todas las enfermedades que escucha, pero luego le empieza a potenciar en cuídenme, porque estoy enfermo, no me pidan que tome, no me quería meter en eso porque tendríamos que meternos un poco en lo psicopatológico. Saliendo de ese lugar, hay veces que, además de tener una patología, eso hace que se potencie una característica que capaz que tuvo toda su vida, pero de una manera más controlada. Por ejemplo, egoísmo, que es una de las personalidades que vamos a ver. Frente a una patología, la potencia, ¿no? Y empieza a ser más egoísta aún porque cree que lo merece o que la situación lo amerita, ¿no? Por eso es que no lo dejamos de lado, digamos, que se toma a la par porque a veces es potenciado por una patología. Bien, Mirá, en sí, la segunda, a la derecha, tiene esta acá mucha abajo, sí. guirnalda. Tiene ¿Cómo? mucha guirnalda. No, arriba. La segunda, a Esta, la derecha, tiene mucha guirnalda. no me También acuerdo. eso nos da la pauta de que es muy boca abierta, va a meterse, va a estar. Ah, bien. Sí, no es específico de esta, ya después vamos a verla en otra que dice No lo tenías predominio. acá, pero Sí, marca no, mucho no, eso. es que suma, efectivamente. El tema es que muchas veces la persona envidiosa no quiere adaptarse, ¿no? Digamos, así que el bucle no va a estar tan presente porque la persona envidiosa impone. Es más probable la aparición del ángulo o de los gestos rectos, ¿no? Que por ahí otras personalidades que buscan como que no se note eso, ¿no? Como las personalidades manipuladoras, que las vamos a ver, las personalidades mentirosas, que también las vamos a ver, ¿no? Que ahí va a haber predominio del bucle, pero va a haber presencia de guirnalda, ¿no? O arco donde oculta la intención, pero con guirnalda o con bucle. Pero bien, sí, es una característica negativa. Muy bien. De estas que vemos acá en pantalla, a ver, regresiva. ¿Cuál de las tres es regresiva? Hay una sola que las tres que es regresiva. La de la Margen derecha, derecho la de superior, arriba. la de arriba. Efectivamente. Sí, no me di cuenta y si algún día vuelvo a dar esta charla les voy a poner un número a cada muestra. Así esta actividad que estamos haciendo ahora es más fácil. Pero sí, arriba a la derecha es regresiva por inclinación y también por exceso de bucle, ¿no? El bucle y la inclinación sinistrógira hacen que una escritura sea regresiva. Muy bien. ¿Y esa también puede ser anomalías de orden? Sí, desde ya, porque Sí. dentro del género orden tenemos clara y confusa. Estas tres escrituras son confusas por invasiones de ejes y sí, tienen anomalías en los espacios, porque decir que hay anomalías en el orden quiere decir que los espacios están afectados. En este caso, todos tienen invasiones de ejes, por lo tanto, hay anomalía en el orden. Muy bien, muy bien. Apretada contenida, a ver si tenemos alguna apretado contenida. Sí, la de abajo. La de abajo es contenida. Fíjense esos trazos finales que terminan en freno y que hace una descarga. Fíjense el final de la A. Es una Se muerde la escritura lenta. lengua. Claro, Se sí. muerde la lengua. Sí, esta persona probablemente por algo social, porque tiene una escritura más prolija que que las dos de arriba, sin embargo las invasiones están igual, pero está más adaptado. Esta persona que estas otras dos, está mucho más adaptada. Bien. Pero fíjense que o no tiene trazo final, ¿no? O termina como de golpe y cortito. Eso hace que se contenga. Bien, es una característica de contenida. Bien. ¿Quedó Pero alguna? la firma Sí. es distinta, Pablo, ¿eh? Eso te acordás lo que te decía recién, ¿no? Esta persona a nivel social se mueve de una manera y probablemente los que los conocen de manera íntima van a decir, no, no es envidioso, es algo que tiene en el laboral o en el estudio, pero cuando estás dentro de su círculo ya no es así. Eso es lo que les va a ayudar mucho con firma y texto, saber si la persona es en todos los ámbitos de su vida con esa característica tóxica o es solo para el afuera, para los compañeros de trabajo, para los compañeros de estudio, ¿no? Eso es cuando solo afecta el texto. Esto está bueno que quede bien claro, ¿no? Si las características esperadas de esa personalidad está en los dos lados, firme y texto, es así, en todos los ámbitos, de cuando está solo en su casa pensando y conversando consigo mismo, hasta cuando se encuentra en un grupo que no conoce o que sí conoce. Bien, si solamente vemos todas estas características en la escritura, es por una forma de defensa social. Habría que indagar en su vida por qué tiene esa forma de estar constantemente mostrándose soberbio o envidioso, qué vínculos ha tenido en su primera infancia, cómo fue el círculo de sus primeros amigos, ¿no? Cómo se mueven en la familia, y vamos a indagar un poquito más. Pero sabemos que por lo menos que cuando lleguemos a la esencia de esa persona o cuando lleguemos
a ser parte de sus personas más allegadas, esa conducta no va a seguir estando, ¿no? Que es algo que es más social que personal. Muy bien. Vamos con las personas mentirosas. ¿Mentirosas en qué punto? Puede ser cuando tenga todos los rasgos asociados, vamos a hablar de mitomanía. Cuando tenga aproximadamente la mitad, son personas que para evitar que las reten, para evitar que se enojen, para obtener cosas, utiliza la mentira, ¿no? Como forma de vincularse, ¿no? Si tiene todos los rasgos, o por lo menos el 80% de los rasgos, ¿sí? Lo que vamos a hablar es de que la utilización de las mentiras tiene un fin de adaptación social, totalmente negativo desde ya, obviamente, pero utilizan la mentira para poder insertarse o para poder obtener cosas en el plano social. Nuevamente, si los indicadores de personas tóxicas, mentirosas, los vemos en la firma y en el texto, la persona lo usa con la pareja, con el amigo, con el vecino, con el compañero de trabajo. En todos los ámbitos de su vida, utiliza esa mentira para poder em, conseguir lo que quiere. Y cuando es conseguir lo que quiere me refiero hasta que no lo reten o que no lo miren mal o que no lo menosprecien. Por ahí en un ámbito donde las personas tienen un nivel adquisitivo más alto, lo primero que hace es utilizar la mentira para poder insertarse, ¿no? Por eso, lo que vamos a ver con esto es que utiliza la mentira como algo particular de su personalidad para poder vincularse con el otro. Bien. Después sabremos si hay maldad o no con otros indicadores, ¿no? De deshonestidad, de sadismo, de miedo al castigo. Después vamos a ir indagando por qué utiliza la mentira indiferenciadamente. Pero sí vamos a conocer que utiliza la mentira a diario. Bien. ¿Quién puede, por favor, leer lo que está en pantalla? Yo leo. Por favor, dale. Hay personas tóxicas que mienten constantemente. Con la gente tóxica mentirosa, son tantas las ocasiones en las que te has sentido víctima de un engaño que pones en duda cuestiones que forman parte de nuestras conversaciones por esta referencia previa de la experiencia. Mentiras que han alimentado tu desconfianza y que producen una distancia emocional entre los dos, incluso cuando estás cerca de esa persona. Esta falta de sinceridad que está en la base de la relación afecta a la esencia misma de esta historia. O sea, acuérdense que estamos hablando de personas tóxicas, o sea, estamos analizando personas en vínculos interpersonales. Y esto que hablábamos antes de esta desestabilización, este sentirme incómodo cuando las personas tóxicas están cerca mío, se van reflejado ahí, ¿no? No saber si cada cosa que sale de su boca es verdad o es mentira, si lo que me está diciendo lo está diciendo para que yo actúe o no de determinada manera, el no poder confiar, ¿no? El no poder abrirme nunca al 100% por el miedo que después utilice eso, ¿no? Ahí es donde se empiezan a afectar. Estas personas, por lo general, si no tienen un componente antisocial o psicópata, sí se van a dar cuenta de que las personas empiezan a alejarse. Si hay una persona de suma confianza que le dice, mira, yo te quiero, pero la verdad nos damos cuenta que estás mintiendo, que esto es una fabulación, que no fuiste a tal lado, que no hiciste tal otro, y está todo bien, pero no lo necesitamos, o puede existir un diálogo abierto con esa persona, es probable que pueda llegar a buscar ayuda, es probable que empiece a cambiar actitudes con ciertas personas, que haga un proceso. Si existe el componente antisocial, o sea, que no exista sentimiento de culpa, que no exista empatía, es probable que esto no se modifique. Por más que lo intenten, si no siente empatía y no siente culpa, no va a querer cambiar esta característica que tiene. ¿Bien? Si bien nosotros en Academia Bells hemos dado un seminario específicamente de indicadores de mentira y de las clasificaciones de los tipos de mentira, que tenemos la mentira blanca, la mentira para evitar castigo, la mentira por cobardía, la mentira para dañar al otro, la mentira de la mitomanía, ¿no? Los rasgos comunes a todos los tipos de mentira son estos, ¿no? Estos rasgos se asocian a la utilización de la mentira como forma de vinculación, como forma de no frustrarme, como forma de obtener lo que deseo en los vínculos interpersonales. Bien, ¿quién puede por favor leer los indicadores gráficos? Leo. Bueno,
Excesiva presencia de arcos. Desproporción en mayúsculas. Escritura regresiva. Óvalos cerrados o abiertos por debajo. Excesivamente sinuosa y o ondulante. Dimensión irregular. Letra S caída en mitad de las palabras. Dientes de jabalí. Uña de gato. Óvalos con bucles. P en 12. Tensión blanda o floja, confusa. Y Ambiente gráfico negativo. como sumamente importante acá, a diferencia de otras personalidades tóxicas que se logran, em, que a pesar de esa característica siguen teniendo orden en sus cosas, en sus tiempos, saben lo que está bien y mal, ¿no? O sea, el hecho de ser soberbio nos hace una persona tóxica o molesta, pero no es necesaria una mala persona. ¿Se entiende por qué en los otros no se destacó el ambiente gráfico negativo? En este caso, donde yo sé que voy a afectar al otro y sé que le estoy siendo deshonesto y sé que lo puedo dañar y sé que le va a hacer un daño y lo hago igual, el componente del ambiente gráfico se vuelve más importante y también un indicador más de este estilo de personalidad tóxica. Bien, algunos comentarios. Con respecto a la letra S caída en mitad de las palabras, esto es muy importante que sea caída en mitad de las palabras. Por ejemplo, la palabra casa, la S está en mitad de la palabra y si está por debajo de las otras letras, cumpliría con esto. Las letras S caídas al final de las palabras nos hablan de cansancio, de estrés, de falta de energía también, ¿no? En esto de necesito descansar, necesito dejar de lado mis obligaciones y tomarme 2 días, ¿no? Eso representa la S caída al final y no es negativo y nada, es abrazar a esa persona y decirle, mira, ya va a pasar, ya vas a tener vacaciones, digamos. Pero lo que es peligroso es cuando la letra S en mitad de una palabra caen por debajo de los otros. Y yo lo he visto en algunos asesinos donde es extremadamente marcado esto, o tienen letras S en la firma, ¿no? Y también es marcadamente caída. Las mayúsculas también pueden ser caídas y va a tener esta connotación. Las letras S mayúsculas, ¿no? También van a tener esta connotación si están muy por debajo de las letras siguientes, ¿no? Y nos habla de esta moralidad lábil, ¿no? O esta moralidad que se modifica por algo o sexual o material o que me beneficia a mí. Por eso se mete en la zona de lo impulsivo, de lo básico, eh, de las jambas, digamos, ¿no? La zona más espontánea, ¿no? En esto de, bueno, tengo que pensar, capaz que con un procesamiento dice, no, estuvo mal que dijera esto. Capaz, capaz. Pero si no está ese pensamiento y directamente lo hago por impulso, es probable que las letras S estén caídas, ya sea en los inicios o en el medio de las palabras. ¿Bien? Otro comentario. Diente de jabalí. Diente de jabalí se generan ángulos entre los montes de la M y de la N. A veces en la imprenta minúscula se puede ver en la separación del AMPA con la zona media de la H también. O de la B larga. Estamos hablando de imprenta, ¿no? Imprenta minúscula. Pueden aparecer estos dientes de jabalí. El diente de jabalí lo que me habla es de una persona que sabe dónde está el dolor del otro, ¿no? El diente de jabalí es aprieta, destroza y saca. Bueno, estas personas que tienen destacados los dientes de jabalí van a saber dónde mentir, qué decir para desestabilizar. Por ejemplo, si le da mucho miedo perder su trabajo, de decir, no sabes qué, creo que escuché que están buscando a alguien para tu puesto, ¿no? Es una mentira y sabe que el otro está con mucho miedo de perder su trabajo. Entonces hacen esto para desestabilizarlo. En el único caso donde los dientes de jabalí son positivos es cuando está dentro de un ambiente gráfico sumamente positivo y son excelentes terapeutas, son excelentes personas que ayudan al otro a llegar a su propio dolor, ¿no? A través de preguntas, a través de el análisis, a través de la conversación, logran que la persona llegue a su propio dolor. Bien, ese es el único caso que los dientes de jabalí son positivos.
En un ambiente gráfico negativo y encima sumando estos otros indicadores, me va a, me va a indicar que la persona va a mentir con cosas que al otro le duelen, le lastiman, le dañan. Bien. Lo sinuoso y lo ondulante. Es positivo que la escritura sea levemente sinuosa o ondulante, o sea, que las letras que componen las palabras tengan algunos ascensos y descensos, eso sería sinuosa, o que las palabras que componen la línea tengan ascensos y descensos, ¿no? Leves. Es bueno, ¿no? Porque habla de adaptación, habla de poder ingresar a diferentes ambientes y saber cuándo responder, cuándo no, qué palabras usar, analizar el contexto y poder hacer que mi energía emocional esté en concordancia con ese espacio, con los ideales de ese espacio. Habla también de diplomacia. Acá no me está marcando excesivamente sinuosa y excesivamente ondulante. Lo que me va a hablar es que nadie conoce realmente cómo es esa persona. Tiene conductas sumamente camaleónicas, sumamente cambiantes, todas artificiales. Es como si se pusiera un chip en cada ambiente que está, ¿no? Si en un ambiente se tiene que mostrar violento, lo va a hacer. Si en otro ambiente se tiene que mostrar sumiso, lo va a hacer. Si en otro ambiente tiene que hablar, lo va a hacer. Si en otro ambiente tiene que quedarse callado, lo va a hacer, digamos, ¿no? Entonces va a ser muy difícil conocer su esencia. En pos de poder entrar a todos estos ambientes, va a utilizar la mentira como herramienta si tenemos todos estos indicadores, o más del 50% de estos indicadores. ¿Bien? ¿Alguna duda con alguno de estos indicadores? Óvalos abiertos o cerrados por debajo. Igualmente dentro de los dos es más positivo que estén cerrados, por lo menos que estén cerrados. Tiene que ver con que la forma de comunicarse o no con el medio va a estar orientada al beneficio económico, material o sexual o egoísta del propio individuo. Igualmente, el que está cerrado por debajo tiene un mayor control, ¿sí? Y trata de hacerlo dentro de los parámetros legales, ¿no? O sea, sí, miente, pero por ahí tragiversa o toca cosas de la verdad con la mentira para que no sea tan grave si lo descubren. ¿Bien? En cambio, los óvalos abiertos por debajo no existe ese freno, no existe esa represión, es decir, lo que sea en pos de obtener lo que desea, digamos, más grave porque está abierto a esos impulsos. Siempre la apertura de óvalos por debajo es un indicador negativo porque la censura normal que se debe tener con ciertos impulsos está entre las jambas y la zona media. Entonces lo ideal es que esté cerrado esa zona. ¿Bien? Es como una figura humana que no tuviera una línea que separara la zona inferior de las piernas con el torso. No necesariamente tiene que tener un cinto, pero sí por lo menos una línea que divida las dos zonas. Y eso me va a decir que tiene un control de esos impulsos que tiene de lo instintivo. En la escritura es lo mismo, lo ideal es que exista una zona cerrada o que la apertura o cierre de la zona media no ocurra en la zona inferior. ¿Quedó claro? Sí, sí. La uña de gato y la garra de gato son dos cosas diferentes, de dos escuelas diferentes. La uña de gato, vamos con la que es más común. La garra de gato la conocen todos, ¿no? Es los trazos finales de las letras M, N, en la imprenta puede ser la H también, son descendentes, se meten a la zona inferior y regresan. Como la garrita de un gato queriendo agarrar algo y llevarlo para sí mismo, ¿no? Un ovillo y que lo lleve para sí mismo, de ahí viene el nombre. La uña de gato, la garra de gato, ¿sí? Es esa característica. Los trazos finales son regresivos, entran a la zona inferior y se vuelven hacia la letra, ¿no? Eso lo que quiere decir es traer al otro hacia donde yo quiero, ¿no? A lo que yo necesito, ¿no? A lo que yo busco. Pero esto se vuelve peor cuando en ese trazo descendente regresivo aparece un arpón. Y ahí es donde se convierte en una uña de gato cuya significación es más negativa aún que la garra de gato, por la aparición de este arpón en el gesto final, porque es aferrarse a eso. O sea, que si lo desea,
no va a frenar por nada, va a tener menos escrúpulos que por ahí una garra de gato que termina curva y regresiva, pero va a saber cuándo frenar, cuando ya se le esté yendo de las manos, cuando ya no sea tan beneficioso eso. Bien, la uña de gato donde aparece el arpón no diferencian eso y van hasta las últimas consecuencias para obtener lo que desean. Bien, quedamos, ya todos más o menos se acuerdan de alguno de estos indicadores. Sí. Vamos con los ejemplos. ¿Qué rasgos en estas muestras escriturales de estos que están acá encuentra? ¿Cuáles son los indicadores? Presencia de arco, desproporción en mayúscula, escritura regresiva, óvalos cerrados o abiertos por debajo, excesiva sinuosidad o ondulación, dimensión irregular, letras S caída en mitad de las palabras, diente de jabalí, uña de gato, óvalos en bucle, P en 12, tensión blando floja y confusa. Lo del ambiente gráfico, las tres muestras tienen ambiente gráfico, así que olvídense, pero sí, también. ¿Qué indicadores observan? En la superior del margen derecho hay bucles. Bien, por todos lados, efectivamente, muy bien. Esa muestra también nos hubiera servido para egocentrismo, que lo vamos a ver un poquitín más adelante. Pero El sí. diente de jabalí se Ujú. observa también. ¿Dónde? En la primera escritura la ¿La tenés. de abajo? Ah, bueno, La en primera, esta la primera. también, sí, ahí, donde estoy Sí. marcando con color. Acá en la de abajo, por ahí se ve un poco más clarita, sobre todo en esa. En estos Ah, no, porque están en arco. Acá, fíjense esa M con ese ángulo ahí, sí. ese de ahí. Acá está perfecta esta N con diente de jabalí. De las tres, de hecho, esta es la más agresiva. No quiere decir que sea la menos mentirosa, pero la más agresiva. Bueno, pero vos, Sí, sí, sí. en la primera se ve, ¿eh? Sí, pero fíjate que tiene más inflados, es más creativo, capaz que evita Sí. la confrontación, tiene otras herramientas, si bien tiene jambas en ángulo, algunas, va a evitar el conflicto. Por toda esta zona tan curvada, la fluidez que tiene, va a evitar la confrontación y el freno, digamos, ¿no? Por eso digo que por ahí la más violenta o la que va a hacer doler más es la de abajo, más que las otras dos. ¿Qué otros indicadores observan? En esa de abajo hay P en 12. Ahí te confirmo. Sí, ahí No. tenés, no, justo la A jamba ver. está cortada ahí, pero ese es el Ah, palote y se Sí. separa la zona media. Déjame ver si hay más. A sí. ver. En En esta le esos hizo todo renglones. unido, Esa, claro, ese le hizo claro. todo unido. La PEN 12 es el trazo vertical se separa de la zona media y la zona media tiene tendencia a un 2, o sea, a un arco que baja, hace un buclecito y sigue. A veces está yuxtapuesto y a veces no, a veces están totalmente separadas, ni siquiera se acercan entre sí. En este caso no hay PEN 12 en ninguno de los tres escritos. Exacto. ¿Qué más? En el de la derecha de arriba Sí, tendríamos una S caída por ahí, creo que mire. Sí, representado, excelente. ajá. Excelente. Fíjense cómo esa S está por debajo de la A anterior, marcadísimamente más abajo, y de la subsiguiente también está más abajo. Muy bien, esa es una S caída en mitad de las palabras. Muy bien. ¿Qué otros La indicadores hay más? sinuosidad. La sinuosidad y la ondulación. Fíjense en este texto de acá arriba, esta palabra está mucho más alto que esta. Esta palabra está mucho más alto que esta si le marcáramos su línea caligráfica inferior, sobre todo este renglón, ¿no? A esta es sinuosa y ondulante. Esta es sinuosa, pero no tan ondulante. Nosotros podríamos hacer una línea del principio al final y las palabras más o menos estarían a la misma altura. Son las palabras que las componen, que pueden estar un poquito más arriba. Pero como ejemplo de sinuosidad y ondulación marcada sería esta de acá arriba. ¿Qué otra cosa? Confusa, las tres. Ambiente gráfico negativo, las tres. ¿Qué más? Hay una que Tensión tiene floja en la de abajo. tensión floja y blanda en las tres, efectivamente, sí. Acá tenemos floja, por acá tenemos blanda y floja, o sea, en el texto de acá abajo tenemos floja y blanda. En este de acá tenemos floja y rígida, ¿no? O sea que tenemos la letra T que tiene que ver con la voluntad, parece hecha con una regla, increíble. Pero las demás, ampas y jambas, están torcidas o blandas.
Acá directamente por los inflados y por las deformaciones del modelo gráfico, blanda. ¿Vean? Muy bien, chicos. Tenemos también uña de gato. ¿En cuál? Pues, por ejemplo, donde está en la segunda, es ahí arribita. Sí. No. Ahí en la primera donde dice, a ver, Cuesto a la tercera palabra. No, muy bien. No, Esta, arriba. ¿esta? Ajá. Muy bien, chicos, efectivamente, pero no es uña de gato, sino que es garra de gato. O sea, pero estoy muy bien Aunque observado. esté el ovalito pinchado. Mira, lo que estamos viendo es la N, cuyo trazo final es por Claro. debajo del renglón y regresivo. Esto, chicos, que está en pantalla es una buena garra de gato. Si hubiera tenido un arpón al final, se hubiera convertido en uña de gato, que por suerte no está. Esta acá al final podría ser, ¿eh? Fíjense, Miss. Esa, sí. Pero, Luego Esa tenemos muchos Q que hay abajo. Esa ¿Mm? Q que tenés abajo. Cuesta, ¿Qué sí. tiene el arpón abajo? Un Ese es gancho. submarino. Al lado del muñeco, del dibujo que vos hiciste, Ah, al sí. final del renglón. ¿Acá? Ahí volvés arriba. Ahí es una Q. Ahí. ¿Qué? Sí. ¿Qué tiene? No, o da justo la de... Se une con la letra de abajo, ¿no? Pero la Q Sí. está separada. Y la letra final es una E. Mm, Estaba por ver otra cosa. mm. Acabo de ver algo que es rarísimo, que hacía mucho que no veía, era el rasgo de la cobra. El rasgo de la cobra es un trazo final que asciende de forma ondulada y termina arriba. Habla de astucia y rapidez mental para atacar al otro. Miren, esta D también la ¿Cómo se tiene. llama ese símbolo de qué, Los perdón? rasgos de la Se cobra. llama gesto tipo cobra. Es de la escuela brasilera, o por lo menos el autor es brasilero. Y cuando hice mi manual de gesto tipo, está subido a internet, chicos, mi manual de gesto tipo. Lo que hice fue un estudio de todos los gestos tipo de todas las escuelas. Y ahí conocí muchos nuevos: la ala de gallina, el gesto tipo cobra, la escritura tajante, El zoológico entero. Sí, tal cual. No sé por qué Después tenemos tanta afición. De hecho, el rabito de cerdo también es negativo, que es doble bucle al final en los trazos finales, que Sandra Cerro, que viene de España, ¿no? Dice que es una característica que es para eliminar dentro de los postulantes, porque habla de este doble bucle en los trazos finales, es manipulación y apropiación indebida. Y cuando está en la firma, muchísimo peor. Pero es verdad que la mayoría de los gestos tipos tienen nombres de animales: ala de gallina, cola de escorpión, garra de gato, uña de gato, diente de tiburón. eh, Jabalí. Hay muchísimos, sí, sí, hay mucho. Jabalí, claro, sí, sí. Bueno, ¿quedó claro esto de la utilización de la mentira y que afecta a los vínculos más cercanos de una persona? Ya. Pero desde ya, primero que nada, mi manual. Eso, pero como primero. Y después hay otros autores, por ejemplo, ahora que tengo a mano y que los estoy viendo, Gestión del Talento de Sandra Cerro, hay un capítulo específicamente de gestos tipos negativos en el ámbito laboral. Ahí tenés los gestos subterráneos, colita de cerdo, igual ellos le llaman rabo de cerdo. eh, Sí, tienen todo un capítulo específicamente de gestos tipos negativos en el ámbito laboral. Después Sandro tiene en casi todas sus publicaciones, hace referencia a los gestos tipos. Y yo utilicé mucho el diccionario de Bells y diccionario de términos grafológicos y psicológicos y grafología de la A a la Z. Están casi todos. Y en el diccionario de la A a la Z, no, perdón, en el de la A a la Z, no, sí está bien. En el libro de la A a la Z, si vos lo tenés en formato digital, pones gesto tipo y te muestra todos los gestos tipos que hay en letras, y hay algunos gestos tipos que aparecen en la línea. Por ejemplo, el gesto tipo cola de zorro, que es cuando las líneas caen de golpe al final para no bajar al siguiente renglón, que hacen una caída muy marcada para no tocar el Pablo, ¿y renglón. dónde se te puede seguir? ¿Que tenés una página? Sí, Yo que denme no. un segundo. Sí, me pueden seguir en mis redes. Bueno, vamos con la siguiente. Personalidad tóxica En una bolsa. autoritaria.
Y cuando hablo de autoritario, no necesariamente tiene que ser un jefe. Hay veces que hay adolescentes autoritarios, hay veces que hay niños autoritarios. De hecho, tiene un nombre eso que se llama el síndrome del niño emperador. También hemos dado charlas sobre eso y también hay seminarios sobre eso. Pero en simple son niños muy pequeños que dominan a sus padres con violencia o física o verbal y se les llama el síndrome del emperador. Por eso acá recordemos que estamos en personalidades tóxicas, no estamos hablando de un jefe autoritario. Evidentemente que si un jefe es autoritario, probablemente en todas las esferas de su vida tenga esa característica, o no. Bien, ahora nos estamos focalizando en ese amigo que nos quiere decir cómo hacer las cosas, en ese familiar que quiere dominar todo al grupo familiar, a ese amigo que nos indica qué hacer, cuándo hacer, por qué hacerlo, cómo hacerlo. Bien. Son muy exigentes con los demás, no son autoexigentes, sino que exigen a los Para que demás. voy media coman, ¿eh? Perdón. No, no, está bien. Me di cuenta Perdón. igual. Después, a ver, ahí te... ¿Pudiste? Perdón, perdón. No, está bien. Bien. Tienen poca autocrítica, no reconocen esa característica en ellos. Generalmente, cuando alguien les marca que son autoritarios, que nos están imponiendo a hacer las cosas, de que no todo el grupo quiere hacer eso, porque estamos en relaciones interpersonales, ¿no? Las personas se defienden diciendo, yo soy así, si te gusta bien y si no, chao. ¿Vean? Vamos con las características gráficas. ¿Quién lo puede leer, por favor? Escritura firme, rectilínea, angulosa, rígida, Perdón. escritura firme, rectilínea, angulosa, rígida, sobrealzada, regular, barras de T presionadas y o altas, letra T con triángulos, mayúsculas con primer monte más alto, mayúsculas altas, dimensión grande, ejes angulosos. Excelente. Bien. ¿Cuáles creen que son los más importantes de acá? Principalmente las barras de T presionadas y o altas. Bien. Sobrealzados, ¿no? Porque creen que las órdenes que ellos dan son las correctas, la presión firme y las mayúsculas altas son sumamente importantes en esta estructura. Espero que no se estén viendo sus propias escrituras. Pero bueno, capaz que les sirva una autoevaluación de sus escrituras y decir, tal vez soy un poquito autoritario. Vamos con, ¿se acuerdan de estos indicadores? ¿Recuerdan a algunos de los que leyó la compañera? Sí. ¿Qué es lo que observan en estas muestras escriturales, en estas dos firmas y en este texto? Pues las tildes de la F, me imagino que debe tener el mismo significado que el de la T. En este Y caso, y al ser una firma, sí, muy bien, efectivamente, muy bien. la angulosidad que tiene el primer escrito. La angulosidad también y con las barras de T altísimas, Alto y con un adelantadas, gancho. con Beba en un arpones, arpón. sí, totalmente imponiéndose, muy bien. Mira. A la La derecha. presión sobre todo esa escritura. Bien, Judith, que nos dice en el chat las desproporciones. A ver, las mayúsculas sobrealzadas, sí, efectivamente. Sí, muy bien. A ver, ¿qué ¿Esos más? finales largos son el rizo de la soberbia del Bueno, primer escrito? sí, sí. Voy a hacer un comentario porque justo recién estábamos hablando de los gestos tipos. ¿Qué pasa con la escuela italiana? La escuela italiana no habla de gestos tipos. Esto igual la compañera lo debe saber, por eso lo nombró. La escuela italiana no habla de rizos, sino que la grafología científica en realidad habla de trazos iniciales y finales y luego gesto tipo. Lo que hace la escuela italiana condensa las dos cosas en una sola cosa y se llama rizos, ¿no? Que pueden aparecer en los trazos iniciales o en los trazos finales. Está el rizo de la mentira, el rizo
de la inseguridad material, el rizo de del materialismo, está el rizo de la vanidad. Hay un montón de rizos que afectan al trazo inicial o al trazo final y tienen una forma específica. Estos trazos finales tan marcados para la escuela italiana tomarían esto que la compañera estaba nombrando. Bien. Pero por ahí, si indagan y les interesan los rizos, sepan que tienen que buscar bibliografía de escuela italiana. Si bien yo hice un resumen, porque también, obviamente, cuando hice la investigación de gesto tipo, aparecía el concepto de rizo, pero no está en el manual que hice porque lo separé, ¿no? Por un lado están los gestos tipos que pueden aparecer en cualquier lado, pero los rizos sí o sí en trazo inicial o final. ¿Bien? La inestabilidad de la zona media. También fíjense en la firma de Manuel, en esta de aquí, los aumentos y disminuciones bruscos de tamaño. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, la escritura firme la vieron en esta. Las Eh, mayúsculas las altas. mayúsculas altas. En este caso, esta firma que es de Pinochet, es sumamente rectilínea. A ver, ¿qué otra cosa? Dimensión grande no tendríamos. Barras de 3 presionadas, sí. Angulosas, sí, sobre todo esta de acá arriba y esta de acá abajo. Bueno, ¿alguna La duda? presión rígida. Esta de acá arriba, sí, efectivamente. Bueno, vamos con la siguiente personalidad. Sobrealzada será la segunda de abajo, que son La, más la altitas segunda, que mira, redonditas. Ajá. sí, la de abajo y esta firma del costado cumplen con el sobrealzado en mayúscula. Muy bien. Bien. Vamos con otra. Vamos con las personalidades manipuladoras. ¿Alguien puede leer lo que está en pantalla, por favor? Yo le doy Sí. ayuda. Bueno, después Dice, léeme, Mónica lee este texto y después Karina léeme los rasgos gráficos. ¿Bien? Hay gente tóxica que manipula personas que no ofrecen su aprecio de forma incondicional, sino que esperan algo concreto a cambio. Es decir, detrás de un gesto aparentemente desinteresado existe en realidad un favor que en algún momento se pondrá de manifiesto para hacer sentir al otro en deuda por ese esfuerzo previo. La relación no fluye al compás del presente, puesto que el ayer interfiere el ritmo del ahora constantemente. Una afirmación que puede describir la postura de quien se encuentra en esta posición es con todo lo que con todo lo que yo he hecho por ti. Bueno, fíjense, ¿no? Acá recuerden que no estamos hablando que manipulen todos los ambientes, sino en las relaciones interpersonales. Por eso hace hincapié en esto de hacen cosas, pero porque ya de base hay una intención que después sea devuelto o obtener un beneficio extra al análisis. Bien. Vamos con los indicadores gráficos. Acá estamos. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. Dale. Escritura gráfica será. Grafías originales y llamativas. Esa. Ah, sí. Bien. Grafías, Ah, escritura o grafías originales y llamativas. perfecto. Abreación abierta, coligamentos y gestos tipos. Excesiva presencia de bucles con presencia de guirnalda. Ligados altos, mayúsculas grandes, óvalos altos, rasgos filiformes, escrituras ilegibles o poco claras. Final de letra por debajo del renglón, regresiva. Perfecto. ¿Alguna duda con respecto a estos indicadores, ya sea de por qué están acá o cómo se expresan gráficamente? No, Bueno, ¿Es ligado alto, puede ser? ¿cuál? Ligados altos, que dice. Pero La- digamos tiene que ver con creatividad eso. ¿Cómo lo liga la parte de arriba? Exacto.
Exacto, pero la creatividad ¿dónde, no? En cómo Mm, hacer para envolver al otro, ¿no? Si voy a buscar algo que le gusta, si voy a buscar algo que le da miedo, voy a identificar rápidamente sus intereses, sus gustos para poder utilizarlo a mi favor. Bien, por eso el ligado alto, esa velocidad de pensamiento utilizado para algo negativo, ¿no? Que es encontrar rápidamente cómo puedo hacer para manipular a esa persona. Ahí quedó. ok. ¿Por qué está acá? Sí, sí. Excelente. Bueno, sigamos. Acuérdense de algunos indicadores. Vamos. ¿Qué indicadores observan en pantalla? Exceso de bucle. Oh, efectivamente. ¿En cuál de los tres? ¿En los dos o en los tres? En el último, sobre todo, Bien, en el en el de último sobre abajo. todo, ¿sí? Y regresiva también. Es que en realidad cada vez que veamos exceso de... Esa escritura es regresiva, tanto por la inclinación como por el exceso de bucle. Claro. El que está Claro. arriba, en la parte izquierda, este de acá, es regresivo por exceso de bucle, pero también es Sí. regresivo. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Excesiva presencia de bucles con presencia de guirnalda. Este de acá, el de abajo, también puede ser este. Eh, Pues grafías originales, sobre todo la de abajo, pues la porque grafía es original, sí, este tiene una mayúscula original, pero sí, principalmente el de acá abajo. Mayúsculas grandes, ninguno tiene esta característica. Por ahí esta te detengo, pero tampoco es tan marcado. la de abajo también tiene coligamentos y gestos tipos, ahí Sí, dice. coligamento o sea, bucles y guirnaldas están presentes, muy bien. Escrituras ilegibles o poco claras, podría ser esta de acá abajo o esta de Sí. acá. Ujú. Final de la letra por debajo del renglón. Fíjense cómo los trazos finales, a ver, fíjense los de la A en este texto de acá arriba, fíjense cómo se meten en zona inferior. Bien. Bueno, principalmente esos indicadores. Vamos con personas tóxicas, negativistas o pesimistas. ¿Quién puede por favor leerlo? Yo le ayudo si gusta. Por favor. Dice, personas tóxicas, negativas, pesimistas. ¿Qué rasgos podemos ver en una persona negativa? Exceso de comparación con los demás. Ujú. Se fijan siempre en aquello que los demás tienen y él no. Hostilidad, poca capacidad de adaptación, hay un exceso de dramatización y poco afrontamiento mediante el humor. Las conversaciones giran en torno a la queja, derrotismo ante cualquier obstáculo que se presente en el camino, por mínimo que sea, poco realismo en la toma de decisiones. Si existe una posibilidad, por remota que sea, de que algo ocurra mal, se enfocará únicamente en aquello. Excelente. Les consulto a todos. Si han tenido personas que son sumamente negativas alrededor de su vida, ¿no? ¿Cómo les afecta a ustedes que esa persona sea negativa consigo misma? Yo lo sé porque he tenido personas así alrededor mío y sé esa sensación frustrante, ¿no? Pero ¿cómo lo han vivido ustedes de tener personas negativas, ya sea con ellas mismas o con una visión general del mundo, ¿no? Obviamente que también. Pero hay veces que ya si es negativa consigo misma, también nos afecta a nosotros. ¿Cómo nos afecta? Es súper cansado convivir con alguien así. A mí, por ejemplo, Tal bueno, yo cual. tengo, sí, en la escuela tengo bastante compañeras así, por eso. Ujú. Es La verdad desgastante. que, ¿cómo? Es desgastante, sobre todo cuando es en el Yo plano laboral. claro, yo te explico cómo me siento. Yo como que al fin del día me siento, viste, como que
que me tiraron una roca encima porque Como que te han realmente no sacado sé energía. cómo, O sea, claro, que te succionan la sí. energía, ¿no? Ese entusiasmo que podés tener cuando tenés una Ay, persona sí, así, no. no podés ni expresarlo ni nada, ¿no? De todos los días, de lunes a viernes, todo el tiempo. Entonces, viste, realmente, por eso te digo que Acá la compañera pone vampiros emocionales, tal cual, estamos alrededor de ellos, ¿no? Porque por ahí venimos con una muy buena predisposición y tienen una visión tan gris que nos hacen ponernos ese mismo foco nosotros, ¿no? O esos mismos lentes. También por ahí, si los queremos, ¿no? Porque por ahí pasan personas que queremos, ya no en el plano laboral, pero sí realmente los queremos, que nos vamos con ese angustia como si fuera nuestra. Y esa persona capaz que ya se descargó, ya dijo todo lo que pensó que iba a salir mal. Nosotros nos dedicamos 1 hora, 2 horas en poder levantarle el ánimo, en ayudarla, y nos vamos nosotros con esa carga y esa persona no. ¿Sí? ¿Algo más que quieran aportar o que hayan sentido alrededor de estas tipologías de personas? Tiene componentes de otras personalidades tóxicas, ¿no? Obviamente. Acá fíjense en hostilidad, lo vamos a ver, creo que es el próximo, que tiene que ver con el instinto de maltratar a las personas que tenemos alrededor. Esto de compararme también tiene que ver con la envidia, ¿no? La visión negativista afecta obviamente la toma de decisiones o cómo ver al mundo, ¿no? Desde ya que sí. Cuando hay poca adaptación, también creo que si es familia o amigos, pues nos jala porque nosotros no queremos que ellos se sientan solos y pues nos aislamos junto con ellos muchas veces. Tal cual, efectivamente, porque a ver, desde nuestro lado también un interés por esa persona. No es lo mismo que una vez la persona esté triste, cansada y tenga una visión negativa por lo que le acaba de ocurrir, sobre todo si está transitando un duelo, a que sea constante, ¿no? A que no sea recíproco, ¿no? Porque llega un punto también en las amistades que uno no puede tener un diálogo con esa persona porque siempre va a tener algo peor, ¿no? Muchas veces cambian el término pesimista por realista. Bueno, desde ya, estas personas tienen dificultad para ver esta característica porque para ellos no son pesimistas, son realistas. Entonces, cuando les planteamos que están teniendo una visión negativa del mundo o pesimista del mundo, lo primero que dicen, no, 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 vos sos excesivamente confiado o excesivamente positivo. Yo lo que te estoy diciendo es algo real, algo que puede pasar. Y se ocultan bajo esa frase o esa forma, ¿no? Entonces les cuesta por ahí salir de ese lugar negativo porque no lo identifican como algo negativo. ¿Bien? O por ejemplo, aquí otra que dice, existe una posibilidad, cuando existe una posibilidad, por remota que ésta sea, que ocurra mal, se enfocan únicamente en eso, como decimos en México, en el negrito en el arroz. Es que O sea, cuando lo dijiste al principio pensaba en esta personalidad particularmente, tal cual. ajá. Aparte, si somos honestos, todo puede salir mal, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de empezar este seminario, digo, bueno, se puede cortar la luz o se puede cortar el internet, que me ha pasado, digamos, pero no centro todo mi pensamiento en eso. Sí trato de tener un plan B, decir, bueno, conecto rápidamente mi celular como módem para tener internet. Si se me corta la luz, la verdad que no sé, pero bueno, no centro todo mi pensamiento en eso. Estas personas por ahí dejan de dar la charla o dejan de dar el seminario por el simple hecho de que puede salir mal. Bien. Vamos con los indicadores gráficos. ¿Quién lo puede leer, por favor? Si gusta, le apoyo. Sí, por favor. Dice, persona tóxica, negativa, pesimista, tenemos dirección descendiente o muy descendente, perdón, Ujú. dirección descendente o muy descendente, firma descendente, trazo final descendente, puntuación baja, barra de T baja, escritura regresiva, dimensión pequeña, forma angulosa, coligamento en arco o anguloso, continuidad desigual, velocidad desigual, óvalos cerrados y o con ángulo, jambas separadas de la zona media. Excelente. Principalmente las barras de T bajas, principalmente la puntuación baja, principalmente si esto es real, o sea, si realmente tiene esa visión negativa, vamos a ver que tanto el texto como la firma son descendentes. Si no, muchas veces puede ser para... Hay personas que desarrollan esto de decir en voz alta, seguro que me va mal en el examen. Y después se sacan un 10. Pero porque ya están acostumbrados a siempre decir que las cosas van a salir mal para luego, cuando salen bien, poder como
disfrutarlas o no esperarlas y que cuando pasen, pasen. También si se tiene ansiedades, también son propensos al pesimismo. Sí, es verdad, también. Y ahí si hay una angustia, una ansiedad real, estos indicadores los vamos a ver tanto en firma como en texto, porque es algo que afecta la esencia del sujeto y es real que piense que todo va a salir mal. De hecho, hay muchas estructuras patológicas, como lo puede ser la angustia, la ansiedad, la depresión. Ese negativismo es real y es producto de esa patología, que lo habíamos hablado con una de las compañeras, Miriam, que a veces acompaña este rasgo o se resalta este ángulo, estos trazos o estos gestos cuando se está padeciendo una patología, ¿no? Obviamente que la depresión es real, hay un desorden químico, hay un desorden en las ideas del sujeto, muchas veces tienen un trasfondo químico, ¿no? Pero eso después se va a traslucir en frases, en actitudes, que si no indagamos un poco más, lo primero que vamos a decir es que es pesimista. Y sí, son pesimistas, pero ¿qué pasa? Hay una explicación del por qué ven ese mundo de esa manera, pero eso no quita que para nosotros sean tóxicos, porque a nosotros nos va a desgastar. En este seminario estamos muy enfocados en cómo nos afecta a nosotros. Ahora, después si nosotros indagamos un poco más y sabemos que es pesimista porque le está pasando una depresión producto de una situación traumática, ahí elegiremos si queremos ser parte y acompañar o que queremos y necesitamos tomar distancia, ¿no? Cada cosa va a tener su lugar dependiendo qué vínculo tengamos con esa persona. Pero eso no quita de que sea desgastante para nosotros, que nos cuidemos qué decimos frente a estas personas, que nos sintamos mal cuando están cerca nuestro. Bien, vamos bueno, recuerden los indicadores, elijan a algunos eh, y seguimos. Vamos con los ejemplos. ¿Qué observan en estos gestos gráficos? La sinestrógira En la de abajo, perfecto. en la de abajo. Muy bien, ¿qué más? Los ángulos. Es impresionante los ángulos que tiene. Acá hay y Muchos acá hay. arcos. Sí, en los tres Sí, hay, ¿eh? Bien, sí. perfecto. Coligamento en arcos. Coligamento en arcos, en este de acá, sí, efectivamente, acá también hay algunos, sobre todo los intraletra en la M y en la N están. Bien, ¿qué Bueno, más? pero Sí, el pesimista logra lastimar al otro. a veces no es intencional, pero sí, a veces sí. De vuelta, ¿no? Cuando veamos la cantidad de indicadores, vamos a ver si es intención. Sobre todo el ambiente gráfico o las distancias de letras nos van a ayudar a confirmar si es con mala intención o no. También la confirmación de si en el texto y en la firma tenemos estos rasgos, que es algo propio del sujeto en todos los ámbitos de su vida, no en algunos nomás o no contra nosotros, digamos. Pero sí, cada caso es un mundo. Hay que ver la intencionalidad, hay que ver el ambiente gráfico y hay que ver si los indicadores están tanto en firma como en texto. Muy bien. Mirá, en el anteúltimo renglón del escrito de abajo es como que le clava un alfiler en la cabeza al de abajo. Efectivamente, El este. Y hay efectivamente. cambios bruscos de dirección también. Marcados cambios, exactamente, exactamente. ¿Qué Luego más? también los óvalos cerrados y con ángulo en esa que tiene En este de ahí en acá es Ujú. marcadísimo, sí, efectivamente, los óvalos marcados, cerrados y en ángulos, muy bien. Acá abajo igual también, es raro los ángulos que hace, pero si se fijan en esa A, sí es un ángulo muy sutil en la zona inferior. Después cuando tengan el material lo van a poder ampliar, pero es muy sutil, pero está. Y en este en particular, los óvalos tienen ángulos marcados hacia la zona inferior. Sobre todo angulosa toda esa escritura. Sí, desde ya. Bien. Vamos con las personas tóxicas e egocéntricas. ¿Quién puede, por favor, leer esto hasta esta segunda pregunta? En esta segunda pregunta les sigo yo. Esta primera parte de acá arriba. Leo, si querés. Dale, Cari, porfa. Dale. ¿Cuáles son, o sea,
Tóxicas egocéntricas. Ujú. ¿Cuáles son sus principales rasgos? Sentimientos de grandeza, considerando sus habilidades superiores al resto. Distorsión de la realidad, ajustándola a su percepción de grandiosidad. Falta de empatía con los demás, presentando dificultades para conectar con sus sentimientos y emociones, por estar muy centrados en los suyos propios. Alta autoestima, en muchas ocasiones detrás de esto se esconde un intento de compensar una pobre autoestima. Muchísimas gracias. Voy a hacer un comentario para que lo anoten. ¿Es lo mismo decir egocéntricos que narcisista? ¿Sí o no? Bien, Miriam, bien. A ver, ¿quién más? ¿Sí o no? No, Bien. Bueno, vamos a hacer una regla general. Todas las personas egocéntricas no necesariamente son narcisistas. no, pues el narcisismo es el amor propio, Exacto. por encima del otro. Pero vos sabés que la otra frase es, todos los narcisistas son egocéntricos. Eso sí, esto de sobrevalorarse, eso de organizar la realidad entre los propios sentidos de grandiosidad, el sentimiento de grandeza considerando superior al otro y que el otro se tiene que dar cuenta, sí, ¿no? Entonces, todos los egocéntricos no son narcisistas. Pero todos los narcisistas tienen como parte de su personalidad exacerbado esta característica. ¿Quedó? ¿Alguien tiene una duda? Bien. Ahora, ¿qué es esto de egocentrismo negativo y positivo? Quiero que primero que nada dejemos de lado lo de positivo y negativo como algo bueno y algo malo. En realidad, el egocentrismo negativo y positivo, los dos son malos. Bien. Pero el egocentrismo positivo, el sujeto centra todas sus características en cosas que considera positivas. Soy el más lindo, soy el más inteligente, soy el más alto, soy el que sabe más. Eso sería un egocentrismo positivo, o sea, centrarme o tener características de grandiosidad en características positivas. ¿Cuál sería el egocentrismo negativo? Todo lo malo me pasa a mí, todas las enfermedades me pasan a mí, todos quieren dañarme a mí, yo soy el peor de todos. Bien, el egocentrismo negativo típico de la paranoia, típico de la hipocondría, ¿no? Me centro yo soy el centro del mundo, pero porque todos me quieren dañar. Por eso se llama negativo, porque también todo gira en torno a mí, pero a cosas malas, o que me quieren dañar, o que me quieren insultar, o que me quieren destruir, o que me voy a enfermar, o que me voy a lastimar, y eso sería un egocentrismo negativo. Y el positivo es aquel que yo soy el centro del mundo por ser el más lindo, el más inteligente, el superior, ¿no? El que todos me tienen que tratar con una deferencia particular, que eso es más del narcisismo, ¿no? Pero dijimos que los narcisistas son egocéntricos, o sea que esa característica la van a tener. ¿Quedó claro este concepto de egocentrismo negativo y positivo? En la depresión también puede ocurrir el egocentrismo negativo, ¿no? De todo lo malo me pasa a mí o yo soy el peor de todos. En los pensamientos suicidas también puede existir el egocentrismo negativo, ¿no? Como ese pensamiento de nunca, nunca me va a pasar algo bueno, nunca voy a salir de Eso, esta mala. Sí. exacto. Todo eso es egocentrismo negativo porque es total, se buscan frases como totales o englobantes donde yo soy el centro de lo malo, digamos, ¿no? Hasta con la comida. Seguro que como esto y me va a caer mal. O no puedo comer todo lo rico porque me cae mal. Todo gira en torno a pensamientos donde yo soy el centro y son malos. ¿Quedó claro esto de negativo positivo? Que ninguno de los dos casos es bueno, sino desde dónde se enfoca ese egocentrismo. ¿Bien? Excelente. Vamos con las características gráficas. Mónica, ¿lo puedes leer, porfa? Sí. Letra C en espiral, con o sin arpones, rúbrica envolvente, firma a la izquierda de la página, firma más grande que el texto, mayúsculas adornadas, confusión de la letra C con la letra E, espirales, regresiva, concentrada, ausencia de márgenes, inclinación sinistrogira, mayúsculas desligadas, arpones y ganchos, nudos. Bien, acá tenemos varios que son interesantes para charlar, pero voy a ir a los puntuales. La letra C tiene que ver con el egoísmo, puntualmente, y la letra E con el rol social.
Si yo siento que todo mi entorno gira a mi alrededor, voy a tender a confundir la E con la C y la C con la E. Bien, o una o la otra, pero se pueden presentar también en conjunto. Bien. Los espirales son esenciales. La letra C, como les digo, que es el de la del egoísmo, va a tener o tendencia a la espiral o al arpón, que es muy común. Y de hecho creo que en los ejemplos, déjenme confirmarlo, había uno que... Ah, este. Fíjense la letra C del texto de abajo que tiene arriba un arpón. Y acá tenemos una letra C sumamente espiralada. Acá tenemos también una letra C con tendencia a la espiral que le hace un bucle, pero también tiene la tendencia. Bien. Firma más grande que el texto, sobrevaloración de sí mismo por sobre las de los demás. Firma a la izquierda, todo centrado en el egoísmo, en las conductas inmaduras, en todo es para mí, en todo lo necesito ya. En esto de que todo el mundo tiene que estar a las necesidades mías, va a ser concentrado y sin márgenes, porque no le va a poner distancia a nada y no le va a poner la distancia ni a la familia, ni a la sociedad, ni a la autoridad, porque todo tiene que estar cerca a mí, pendiente de mis necesidades. La firma a la izquierda también se reafirma con la escritura regresiva en cuanto a las conductas inmaduras e infantiles de necesito que sacien ya mis necesidades y lo que quiero y lo que necesito. Bien, los ganchos y arpones aferrarse a, y los nudos a esto de la ocultación, ¿no? A las mentiras, de el no querer mostrar mis miedos, mis inseguridades, ¿no? Y en pos de eso hacer que todo gire a mi alrededor para que se cuide de que yo esté bien o de que yo esté cuidado, ¿no? Sin muchas veces dar la explicación de por qué. ¿Vean? La rúbrica envolvente, si hay algo típico de las personas egocéntricas, es el miedo a perder su estabilidad. Entonces tienen que estar en lugares donde todo esté focalizado en ellos. Puede ser un ámbito laboral, puede ser un ámbito educativo, puede ser un ámbito familiar y puede ser un ámbito de pareja. El otro me tiene que cuidar a mí. Bien. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, principalmente la letra C, que hablábamos recién, está afectada acá, está afectada acá, está afectada acá. Fíjense esta letra E, que de D, que parece una letra C, ¿no? En la última. Entre el trazo final, que Sí. parece la parte baja de la C, y el bucle, que está cegado, parece como la parte superior. Mirá la Em, mayúscula de la M, cómo lo hace. una mayúscula, esto que decíamos, mayúsculas adornadas. Bien, acá tenemos un ejemplo, acá tenemos otro. Tengo Eh, una pregunta. ¿Los sí. nudos serían como ese que dice como jefe o algo así? ¿Ese sería un nudo? En la escritura Los del medio. nudos lo vas a encontrar en los óvalos y para poder cerrar el óvalo, en vez de hacerlo con una forma redonda, haces por superposición de trazos, ¿no? O sea, termina por un lado y para cerrarlo como que la superpones a los trazos con forma o de perpendicular, ¿no? O sea, no se integran entre sí, sino que el trazo inicial y final se superponen, como en cruz, ¿no? O Mirá en la última, al lado de última, de la frase última, digo, la palabra última, ahí hay un nudo. acá, En el segundo, arriba, en el segundo párrafo, ahí está. De última dice, y al lado, más creo, arriba. Cuando empieza la oración, cuando empieza Es, el párrafo. 4, Ahí, arriba. Engorda, es al lado. Eso es un nudo. ahí. Ahí, Superposición de trazo ahí tenés final, uno. exacto, gracias. superposición del trazo inicial con el final para cerrar el óvalo. Muy bien y muy buen ojo. Muy bien. Eso sería un nudo. Igual en el manual de gestotipo van a encontrar ejemplos y visualización de gestos de óvalo en nudo. ¿Qué más? Bueno, no tenemos firmas para poder hacer comparaciones, espirales sí, escritura regresiva, principalmente esta que es sinistrógira, ¿no? Em,
concentrada Con la en mayúscula desligada esa. mayúsculas desligadas, Y la de excelente. abajo también, que dice Sí. va, no sé qué. Ujú. Vanguardia, muy Sí. bien, excelente. Vamos con las personalidades egoístas, que creo que quedan dos, egoísta y agresiva. Sí, quedan dos. Vamos con egoísta. ¿Quién puede por favor leerlo? Yo lo leo. Bueno, dale. La otra El persona concepto, que quería leer, después me lee por favor los indicadores gráficos. Dale, Lau. el concepto de egoísmo viene del ego, que podemos definir como un exceso de amor hacia uno mismo. Partiendo de esto, la RAE define el egoísmo como el excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma y que le hace atender desmedidamente a su propio interés sin preocuparse del de los demás. En psicología, el egoísmo se define como una predisposición a comportarse de una determinada forma para satisfacer las propias necesidades e intereses. Al comportarse así, se dejan de tener en cuenta las necesidades e intereses del resto. Tal cual, así es como empieza a afectar al ambiente, ¿no? En un momento uno dice, pero yo también tengo necesidades, yo también necesito acompañamiento, yo necesito también palabras de apoyo, yo también necesito que cuando esté mal estés. O sea, también empieza a aparecer este malestar en el tiempo porque el sujeto está tan centrado en sus propias necesidades que empieza a afectarnos a nuestra propia autoestima de estoy para el otro, pero el otro no está para mí. Recordemos que estamos en personalidades tóxicas en las relaciones interpersonales cercanas desde ya, ¿no? Esto no quiere decir que en otros ámbitos, en el laboral o en el estudio, pueden aparecer estas estructuras, pero si no están cerca de nosotros, son personas egoístas. Ahí se acabó, hasta nos puede dar gracia o lo que sea, o malestar, pero no lo tomamos personal. En cambio, estas personas tóxicas que están a nuestro alrededor sí empiezan a afectar a nuestra autoestima. Bien. La persona que iba a leer recién, por favor, ¿puede leer los rasgos gráficos de egoísmo, por favor? Sí. Escritura regresiva, escritura pequeña, apretada, estrechada, condensada, angulosa, bucleada, márgenes pequeños o ausentes, mayúsculas aisladas, arpones y ganchos, jambas angostas, letra C cerrada y con algunos aumentos de tamaño, letra C con tendencia a la espiral, arcos, ubicación de la firma en la izquierda, dimensión pequeña o muy pequeña. Excelente. Bueno, acuérdense de algunos. Pequeña, regresiva, letra C cerrada, letra C con tendencia a la espiral, obviamente. Bien, dimensión pequeña, muy pequeña también. Te hago una pregunta, Dime. ¿no? ¿Por qué será dimensión pequeña o muy pequeña? Por la baja autoestima. En esto de que yo necesito que el otro haga lo que yo quiero, que yo sea el centro del otro, aparece esto de no poder autovalorarme, de autogestionarme. Tampoco hay autoestima positiva. Igual, este rasgo puede o no puede, no está dentro de los esenciales. Todo va a depender del por qué es egoísta. Tuvo carencias en la infancia, tiene miedos al compromiso, tiene miedo a que lo dejen de lado o es por una necesidad, al revés, toda su vida acostumbrado que los demás le den lo que necesita y que le den la seguridad para sentirse bien consigo mismo. Este no es esencial, pero te explica el porqué del egoísmo y cómo afectó a su propia autoestima. Bien. Como esenciales podemos hablarlo de la letra C, ya sea con aumentos de tamaño, ¿no? O con tendencia a la espiral, el arco, el bucleado. A nivel general, la escritura regresiva con márgenes pequeños o ausentes, en esto de que está todo proyectado a mis propias necesidades. De hecho, el egoísmo en sí lo vemos con la inclinación sinistrógira, regresiva, todo centrado en el pasado, ¿no? Pero que aparte de que sea centrado en el pasado, está centrado en mí, ¿no? En mis propias necesidades. Por eso si me vuelvo y me retrotraigo solo lo que yo necesito y no puedo fijarme en lo que el otro necesita. En estas escrituras, ¿qué observamos? Bueno, la espiral. Sí, Espirales. sí. La espiral, bien. Fíjense la letra La C de jamba Cataluña. angulosa, Jamba la jamba estrecha y angulosa. angulosa en la base. Sí, estrecha. Acá tenemos otra angulosa también. Es el no poder comunicarse con el otro en máxima expresión, solo en él.
Exacto, ¿no? Ahí hay un egoísmo en la parte Solo instintiva y en la él. parte material, Estoy sí. todo yo, mi satisfacción. Exacto. Para que sea Tenemos satisfactorio arpones, algo, tengo que yo haber sido el centro o yo me tengo que beneficiar. ¿Cuál más me decía? Arpones, sí. arpones, ganchos. Sí, efectivamente. Arpones y ganchos podemos encontrar en el texto de acá abajo. De hecho, Y en el ahí, de arriba también sí. para un guardista, algo así. Vos le usás el término de guarismo, ¿no? Guarismo, sí. Sí, 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 es un Sí. término muy de España. De hecho, dentro de los gestos tipos, la letra en El otro guarismo guarismo. está el 8 de Sí, guarismo, exactamente, guarismo. que aparece mucho en las jambas. Ujú. Bien, vamos al último que por ahí, Letra C sí, con espiral. letras con espiral, efectivamente, sobre todo acá abajo. También Catalina, Cataluña, algo así. Cataluña, sí, Ya. también, La efectivamente. C, Sí, la sí, C sí, como la escribo. efectivamente. Vamos al último, que es el que más alejados debemos estar. Son las personas agresivas. Agresivas en cuantito a violentas, en cuantito a agresivas por naturaleza, tienen miedos a perder su control, tienen dificultad para aceptar la autoridad, tienen miedo de controlar sus impulsos y sus reacciones. A veces, dependiendo si es más agresiva o violenta, vamos a ver si es más impulsivo o lo hago con la total conciencia de que estoy tratando de someterte, ¿no? A ver, la agresividad es natural en todos los seres del planeta, los animales y nosotros, y proviene de nuestra base cerebral, que es la pérdida de territorio, la lucha cotidiana, la defensa, todo eso tiene que ver con agresividad. El único animal en el mundo que es violento es el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque agarra su agresividad natural para someter al ambiente. Los animales no lo hacen, los animales lo hacen o porque están en celo, o porque tienen que dominar y tomar un rol fuerte en la tribu, o en la manada, o en el grupo, ¿no? Esto de ser el alfa, es todo natural, es biológico, ¿no? Esto de poder tener un rol dominante para que las crías sean de determinada característica, ¿no? Pero el humano agarra esa agresividad natural y la utiliza a su favor para someter al ambiente. ¿Bien? Vamos a ver que acá vamos a tener características de escritura cerrada, ascendente o muy ascendentes, barras de T con punta hacia la derecha que pueden ser largas o no, confusa, sobre todo por invasiones de ejes, meterme en el espacio del otro, en el tiempo del otro, en la vida del otro, desproporcionada en zona inferior, sobre todo por lo impulsivo, ¿no? Esto de no poder controlar ese arranque violento o ese arranque agresivo, dextrógira, porque no tienen la capacidad de contenerse y van a ir en contra de los demás. Escritura grande, ¿no? Esta sensación de que es lo que corresponde y es lo que es, ¿no? En esta autoestima y esta seguridad que tienen. Lanzada, puntas y masas, ¿no? Las puntas tienen más que ver con agresividad verbal y las masas con agresividad física. La firma angulosa, esa tensión es algo interno. Coligamento en ángulo y arco, ¿no? Esto de querer, no es que van por la vida diciendo soy agresivo. Hay muchísima gente que tiene una escritura curva y sus coligamentos son en ángulos. Eso quiere decir que la persona se trata de mostrar al mundo como alguien dócil, bueno, amable, pero en la relación con el otro es agresiva. ¿Vean? Presionada, exceso de energía física, anomalías en la presión por esta congestión eh, emocional, por esta falta de control de la energía psicofísica. Vamos a ver pastosidades, brisados. Bueno, las masas, sin ir más lejos, son una particularidad o una anomalía en la presión. Si hay rúbricas, esas rúbricas van a estar apuntando a la derecha, ¿no? Hacia la sociedad, hacia la persona que me puede atacar, hacia el otro, ¿no? Y los triángulos son personas rencorosas, reactivas, primarias. Bien. Eh, Vamos con las firmas.
Hay otra muestra que yo hubiera utilizado, pero era muy obvia, que era la escritura de Aleister Crowley, que era sumamente violento, agresivo y tenía de todo, pero para no ir al punto de ya un rasgo psicótico y psicópata, o sea, para no meterme ni en lo psicótico ni en lo psicópata, decidí no utilizarla. Estas cartas son todas de violencia de género y de hecho, la de arriba, la gente de Argentina puede que lo conozca. Miriam, Es ¿querés un contarnos un psicópata poquito? también. Es Sí, un psicópata también. Es sí, el que mató a Carolina Lo de 113 puñaladas con 4 cuchillos distintos y sí. creo que terminó con un punzón, algo así el último. Sí, porque se metió al Fui a lugar la donde cocina 2 trabajaba. veces. Claro, los cuchillos los sacó de la cocina, pero después el último elemento, que fue el punzón, lo sacó Sí, del taller de carpintería de su sí. padre. Sí, efectivamente, 113 puñaladas. Hay algunos autores que hablan de 103, hay otros que hablan de 100. No importa, estamos hablando de que a su pareja Son 100 mínimo. Es que claro, es que es lo que menos importa, digamos, ¿no? La Eh, mató de tantas puñaladas porque no quiso tener un hijo. Va, no era un quería tipo seguir con agresivo él y totalmente. aparte ella estaba terminando su nocturno, estaba queriendo algo con su vida, ya notaba que esta relación era tóxica, quiso alejarse y tuvo el peor desenlace. Pero bien, hay algunas personas que fíjense que esa persona que hizo todo eso tiene una escritura curva. Miren, ¿no? Sin embargo, tiene ángulos, tiene las barras de T con forma angular hacia la derecha, invasiones de ejes, ¿no? El arco principalmente, inclinación de extrógira, zona inferior desproporcionada. En ese caso no podemos... Anomalías en la presión. Anomalías en la expresión, los vemos los tres escritos, muy bien, excelente. La invasión de la escritura, sobre Sí, todo tal cual. Estas de la derecha. personas. Es que piensen esto, chicos. Si existe una persona que me golpea o que me ataca, obviamente que va a tener invasiones de eje porque está metiéndose en mi espacio, en mi cuerpo, en mi esencia, en mis tiempos, ¿no? O en mis vínculos. Entonces es probable que vamos a encontrar una escritura confusa por invasiones de eje, por yuxtaposiciones. Los trazos van a ser exagerados, desmedidos, desproporcionados. Las puntas, las masas. ¿No? Lo único malo es que cuando la escritura es curva, cuando el desenlace ocurre, muchas personas dicen, no te puedo creer que esa persona era así. Porque la forma curva, a ver, el género forma tiene dos subaspectos principalmente. El subaspecto forma y el subaspecto coligamento. La forma es cómo nos mostramos y puede ser angulosa, curva, y el coligamento es la forma en la cual nos vinculamos. Entonces, muchas veces vamos a ver una escritura curva con coligamento en ángulo. Entonces, ¿qué nos va a decir? Que se muestra súper amable, súper contenedor, súper buena persona. Y después cuando indagamos o en el coligamento intraletra, en la M y en la N, o en el coligamento interletra, y descubrimos los ángulos, vamos a ver que en las relaciones interpersonales es sumamente violento. Por más que veamos todo ese componente curvo del texto, si los coligamentos son angulosos, es una persona que se mueve con sus afectos de manera angulosa, de manera violenta, de manera agresiva, sometiendo, manipulando, atacando. ¿Bien? Como en la escritura esa de papel amarillo donde dice department, ahí hay Acá. coligamentos en ángulos. Sí, Ajá. acá hay un montón. Tenemos, ¿vieron? Velocidad desigual, coligamentos desiguales, escritura desproporcionada, particularidades en la presión, pastosidades, cegados, finales. Fíjense que la presión es mayor en las jambas y en las hampas, o sea, en el pensamiento y en el accionar. Esa zona media tan ínfima habla de que ni se conecta con las emociones ni reconoce si está bien o está mal lo que hace. Sí, me han escrito En el negativo. de la derecha donde dice rostro, está la T en forma de gancho, creo que decía Exacto, algo está así. proyectada con un arpón gigante. Si es anguloso es arpón, si es curvado, por ejemplo, acá Ah, fíjense, disculpe si tienes razón. no, no hay pero por favor estamos todos para aprender, pero fíjate que acá tiene los dos. Baja este trazo final con un gancho. Y el gesto final del barrado es en ángulo. Bien.
Y con esto vamos a dar con finalizado. Seguramente en el verano o durante el año vamos a ver una segunda parte de este seminario, ¿no? Porque quedaron afuera muchas otras personalidades. Por ejemplo, la dependiente, por ejemplo, la que se victimiza, por ejemplo, no me voy a meter en la parte psicopatológica, ¿no? Pero evidentemente va a aparecer seguramente, pero va a haber una segunda parte. Cuando se haga, sepan que ustedes tienen el 50% de descuento cuando se haga, así que no se preocupen. ¿Quedó alguna duda, alguna consulta? Igual no se retiren, por favor. Bien, si no queda dudas, vamos a dar por finalizado esto del seminario.